Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias a los que ya se unieron. Esperemos, perdonen por iniciar un poco tarde. Demos unos minutitos más y damos inicio para que se puedan unir todas las personas. Pero gracias a todos. De igual manera, voy compartiendo pantalla para ir alistando todo con ustedes. Iniciamos en un minutito más. Listo. Ok, vamos iniciando nuestro webinar del día de hoy. Hoy regresamos a lo que es el módulo uno. Repetimos un poco lo que son los fundamentos del mercado, que es el mercado financiero, y damos inicio con este webinar de hoy. Les agradezco a todos los asistentes. Vamos iniciando. Antes que nada, les comento un poco acerca de nosotros. Nosotros somos PT Markets. También creo que mi cámara no nos está detectando, una disculpa por eso, pero bueno. Regresando un poco con lo que les comentaba, nosotros somos BT Market, nosotros somos un broker con presencia prácticamente en todas las regiones del planeta. Damos a más servicio a más de 160 países con más de 3 millones de traders en estos 160 países que van desde Latinoamérica, Asia, Europa y demás. BT Markets es un corredor multiactivo que ofrece a los comerciantes acceso a los mercados financieros globales, incluyendo Forex, índices, energías, metales preciosos, materias primas, ETFs, bonos y acciones. De igual manera, nosotros, al ser un broker que se especializa en los activos previamente mencionados, ofrecemos una gama de plataformas para nuestros traders que van desde las ya conocidas y famosas MetaTrader 5 y MetaTrader 4 hasta lo que es TradingView, así como el WebTrader. El WebTrader aplica tanto para MetaTrader 4 como para MetaTrader 5, así como también mencionar que la integración que tenemos con TradingView es igual a través de una plataforma web. Como tal, nosotros utilizamos esta API con TradingView que nos ofrece los gráficos y las herramientas que tiene TradingView, pero no tenemos la conexión directa de la cuenta a la plataforma desktop de TradingView, pero sí tenemos esta integración propia con los gráficos e indicadores de la plataforma. Y ahora sí, iniciando, me imagino algunos de ustedes ya habrán pasado por este webinar. Mi intención es que en esta ocasión tal vez no nos concentremos tanto en los aspectos técnicos, pero hablar un poco más y poner un poco más en práctica lo que estaremos revisando, que es sobre todo la parte de análisis fundamental. Hacer un poco el análisis en el que hoy nos encontramos. Estamos en un momento muy interesante. Tal vez algunos de ustedes que estén atentos al mercado han visto las caídas recientes, lo que ha sido la caída muy agresiva que tuvo bolsa, así como activos como el oro. Vamos a hablar de por qué sucedió esto. El motivo principal detrás fue la publicación del día viernes con el tema de las nóminas no agrícolas. Cuando sea el momento, quiero dedicarle gran parte o una buena porción de este webinar a hablar de esto, ya que sé que algunos de ustedes ya estuvieron presentes en el webinar del módulo uno, o sea, este mismo webinar que estamos dando, y pues mi intención es que veamos algo distinto, algo nuevo. Volver a tocar base, volver a hablar de las bases del mercado financiero, que es el análisis fundamental, que es tasas de interés, inflación, bancos centrales, nóminas no agrícolas, pero darle un poco más de énfasis a cuál es el panorama fundamental que estamos viviendo hoy por hoy. Sin más, bueno, yo soy Alfredo Marentes, creo que de los nombres que estoy viendo, creo que todos ya por lo menos ya acudieron a algún webinar, pero bueno, doy una pequeña introducción. Yo soy Alfredo Marentes, soy trader profesional y analista de mercados con un poco más de 6 años de experiencia en esta bonita industria del mundo retail de finanzas, del sector bursátil minorista. Cuento con un certificado como analista técnico por el Instituto de Finanzas de Nueva York, así como una maestría en trading de mercados financieros por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales.
¿Cuál es mi enfoque cuando hablo en cuanto a trading? Yo soy una persona enfocada principalmente al aspecto técnico y cuantitativo de la rama de los mercados financieros y más recientemente, desde, diría, aproximadamente un año y sobre todo lo que han sido los últimos 6 meses, sumamente enfocado al trading algorítmico, donde creo que hay una gran ventaja a comparación de los otros tipos de trading, aunque no, eso no significa que los otros tipos de trading sean malos. Creo que el trading algorítmico hace más fácil la rentabilidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué son los mercados financieros? Tal vez algunos de ustedes ya lo saben qué son, algunos otros tal vez no, pero básicamente un mercado financiero, como ejemplos, divisas, acciones, bonos, índices, commodities o ETFs, son simplemente o es simplemente el mercado financiero, es un sistema donde se comercializa y donde se mueve el dinero de un lugar a otro. Siempre se los digo, es como cualquier otro supermercado, como cualquier otro lugar de compra y venta. Es exactamente lo mismo, solo que aquí se comercializan activos financieros. Cualquier activo financiero que se comercializa dentro de lo que le llamamos el mercado financiero. Hay distintos tipos de mercados financieros que vamos a mencionar a continuación, que es el mercado financiero primario y el mercado financiero secundario. Y también los activos financieros los clasificamos en otros dos, activos de renta fija y activos de renta variable. Pero en un momento pasamos paso a paso con esto que les vengo diciendo. Para ahora vamos a hablar específicamente, o no, de hecho, antes de tocar esta diapositiva, sí vamos a hablar un poco de la distinción que comentaba. Número uno, mercados de renta fija son aquellos mercados, específicamente en este caso vamos a hablar de bonos. Los mercados de renta fija son aquellos que te dan un rendimiento preestablecido. Esto quiere decir que tú al momento de hacer tu inversión en este activo financiero, tú ya sabes de antemano cuál es el rendimiento que está dando este mercado previo a siquiera hacer la inversión. O sea, tú ya sabes cuál va a ser el resultado de tu inversión. Mientras que los mercados de renta variable son todos aquellos donde no hay un número fijo, donde no hay un número claro de cuánto estarías ganando. Entonces, dentro de los que vamos a ver, solo hay un mercado que pertenece a la renta fija y son los bonos, porque es el único mercado que específicamente es una deuda. Usualmente hablamos de bonos gubernamentales, que es cuando tú como inversionista le das dinero al gobierno y el gobierno, debido a esto, se compromete a darte una rentabilidad sobre tu capital. Y por ende, esta rentabilidad ya viene preestablecida en un monto, ya sea 2, 3, 4%, tú ya sabes cuánto va a ser el rendimiento. Todos los otros que vamos a ver entran dentro del espectro de renta variable. Esto quiere decir que pues no sabes cuánto va a ser el rendimiento y por ende el rendimiento puede ser a su vez también mucho mayor de lo que sería con una renta, por así decir. Entonces, acciones. Este es el primer activo que vamos a revisar. Las acciones es un activo financiero, por supuesto, que entra en renta variable, porque tú cuando inviertes en una acción no sabes cuánto va a ser la rentabilidad. Tú no sabes cuánto va a subir o cuánto va a bajar esta acción, porque hay algo muy importante de la renta variable y es que no todo es upside, no todo es ganancia. Existe la posibilidad a tener un rendimiento negativo, a tener una pérdida. Las acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones son participaciones de una empresa que cotiza en bolsa, o sea, que cotiza en el mercado financiero. Entonces, cuando tú compras una acción, eres parcialmente acreedor o eres parcialmente dueño en una muy pequeña cantidad de esta empresa. Y por ende, tú, al ser parcialmente dueño de esta empresa, puedes recibir, esto depende de la acción o depende de la empresa, pero puedes recibir una recompensa. Esta recompensa o esta redistribución de las ganancias le llamamos dividendo, que es cuando tú inviertes en una empresa, digamos Coca-Cola, y Coca-Cola a cambio cada trimestre, cuando hace su reporte de ganancias o cuando hace su repartición de dividendos, te da un pequeño porcentaje adicional o por un pequeño porcentaje basado en tu inversión, o sea, en tu número de acciones. Entonces, básicamente una acción es un pedacito de una empresa. A mí me gusta dar el ejemplo de un rompecabezas. Tenemos varias acciones que son las piezas del rompecabezas y cuando tú juntas todas las acciones tienes la empresa como tal, la empresa en forma. Cuando tú compras una acción es como agarrar un pedacito de ese rompecabezas.
Adicional al tema de los dividendos, que es una forma de ganar con las acciones, que como comentábamos, es el recibir este beneficio por parte de la empresa porque eres parcialmente dueño de ella. ¿Cómo podemos ganar con las acciones? Esperando que la acción suba. Cuando una empresa tiene un potencial a largo plazo, digamos que tal vez se está desempeñando en un campo de interés, como lo es la inteligencia artificial, trae una tecnología interesante, trae un modelo de negocios interesante, o simplemente es una empresa muy redituable y bastante sólida, pues podemos esperar que la acción a largo plazo vaya a subir de valor. Y eso significa que si nosotros decidimos vender esa acción, dado ese punto, al vender la acción vamos a tener un beneficio a comparación con nuestra inversión inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy y compro 100 pesos o una acción de Apple por $200, digamos, yo después de 2 años, de 3 años, la decido vender en $700 o en $800 y tengo ese beneficio de 100 o $200, ya sea el caso. Luego pasamos con el tema de las divisas. Las divisas, pues como su nombre le indica, son las monedas. Monedas como dólar, como euro, como yen japonés o como libra esterlina. Cualquier divisa que se les imagine entra dentro del mercado Forex. ¿Qué significa Forex? Significa Foreign Exchange. Eso es básicamente lo que significa Forex y es el mercado de divisas. Realmente no hay mucho más respecto a eso. Es el mercado de divisas donde se comercializan todas las monedas del mundo. ¿Cómo nosotros podemos ganar en el mercado de divisas? Caso similar a las acciones, podemos esperar que haya un incremento en el precio a largo, mediano o corto plazo, ya sea, por ejemplo, compramos dólares, no con pesos, vamos, compramos dólares esperando que el dólar suba y una vez sube el dólar, vendemos nuestros dólares de vuelta a peso. Pero si se dan cuenta, siempre tienen que haber dos divisas, porque para comprar una divisa tienes que estar comprando en otra. O sea, si estás comprando en dólares, o sea, quieres comprar dólares, pues tienes que determinar con qué divisa vas a comprar esos dólares. Si lo vas a comprar con pesos mexicanos, pesos chilenos, pesos colombianos, euros, ¿qué es la moneda con lo que estás comparando tu este activo? Por eso es que cuando nosotros vemos el mercado de Forex, siempre vienen en pares. Pares como euro dólar, dólar yen, libra euro, euro libra, dólar, dólar canadiense, etc., etc., etc. Este es el mercado de divisas que entra dentro del aspecto de renta variable. Bonos, ya lo comentamos un poco, es renta fija que ofrece usualmente. Hay bonos corporativos, o sea, bueno, hay bonos gubernamentales, bonos empresariales. Realmente no es solo o no solo corresponde al sector gubernamental, pero es simplemente es un préstamo. Tú le estás prestando dinero al gobierno para que el gobierno pueda invertir en distintos proyectos, ya sea la creación de un aeropuerto, la creación de lo que sea, y a cambio, a final de cierto tiempo, usualmente 1, 2, 5 o 10 años, el gobierno se compromete a darte de vuelta tu capital más un interés previamente establecido. Los bonos son clasificados usualmente como activos de bajo riesgo porque, pues, al tener determinado tu rendimiento, eliminas un poco de la ecuación la posibilidad de perder. Pero hay una gran confusión con los bonos y es que la gente cree que por ser renta fija ya no hay riesgo, pero sí lo hay. Y esto es que muy importante que lo tomen en cuenta. El riesgo sigue existiendo, porque existe la posibilidad de que este gobierno o esta entidad no te pueda pagar de vuelta. De hecho, aquí pasó algo muy interesante con México y aquí hago esa pausa para hablar un poquito de lo que comentábamos, hablar un poco de lo que está pasando en la actualidad. México, me retomo un poco antes, de hecho, hay clasificadores que determinan qué tan segura es la economía de un país. ¿Qué clasificadores existen? Uno de los más populares es Moody's y Morningstar, que son empresas, instituciones que tal cual se dedican a darle una calificación a las economías del país para determinar qué tan seguro o qué tan inseguro es la inversión en ese país. Entonces, algo muy interesante pasó con México. México llevaba bastantes años ya en la clasificación de AA. Para que se una idea, la mejor calificación es AAA.
Economías como Estados Unidos van a tener AAA, como Alemania tienen AAA, se consideran economías muy seguras y que es muy probable que si tú compras bonos te vayan a pagar después de tu periodo, o sea que no vayas a tener problemas. ¿Qué es lo que sucedió con México? Nosotros estuvimos mucho tiempo en AA y nos acaban de, de rebajar nuestra clasificación y nos la bajaron a BBB. Y esto es algo muy, muy peligroso para México y muy grave. Fue Moody's, fue la clasificadora que nos bajó a BBB. ¿Qué es lo que pasa con BBB? Que estamos en la parte más baja. Las clasificaciones se dividen en dos, en lo que le dicen grado de inversión, que son clasificaciones donde todavía se considera seguro, y luego están los grados especulativos. Triple B, que es donde México se encuentra hoy por hoy, está rozando, o sea, está en la parte más baja de los grados de inversión, lo que significa que estamos a un paso de que nos bajen a grado especulativo. Y ustedes me preguntarán, ok, Alfredo, muy bien, ¿y esto en qué afecta a México? Lo que pasa es que los agentes del extranjero o instituciones extranjeras que invierten capital en bonos mexicanos, muchos de estos agentes extranjeros tienen como política interna y como, por así decirlo, como por obligación, que solo pueden invertir en economías con un grado mínimo de doble A. Entonces, Morningstar nos bajó a triple B. Ahí significa que aquí ya muchos agentes extranjeros con capital invertido en México, perdón, ya están ya están rozando el hecho de tener que retirar el dinero, porque con que un calificador más, como Morningstar, por ejemplo, Moody's fue el que nos rebajó a triple B, y si Morningstar decide el día de mañana también rebajarnos a triple B, lo que sucedería es que alrededor del 50% del dinero extranjero invertido en México tendría que irse. En cantidades, actualmente hay alrededor de 93.000 millones de dólares invertidos en bonos gubernamentales de México. Si alguna otra calificadora, aparte de Moody's, que Moody's ya nos rebajó a triple B, si alguna otra también nos rebaja a triple B, de esos 93.000 millones de dólares, alrededor de 45.000 millones de dólares se van a ir. Estamos hablando de que México perdería el 50% de su inversión extranjera de un día para otro. Imagínense lo grave que es esto, porque probablemente esto significaría un endeudamiento terrible para el gobierno mexicano. El gobierno mexicano entonces tendría que subir sus tasas de interés para que atraer nueva inversión y tratar de captar nuevos inversionistas, porque ya estamos, o sea, si nos rebajan a otro clasificador a triple B, ya estamos, por ende, en lo que se consideraría un país o una economía no muy segura de inversión. Estaríamos casi en grado especulativo. Y estar casi en grado especulativo significa que la gente va a dudar mucho más de si invierte en México o no invierte en México. Entonces, México, para tratar de atraer esa inversión extranjera, tendría que subir sus tasas de interés para que se compense ese riesgo. Si actualmente estamos pagando 6.5%, que es la tasa de interés que da Banxico, tendríamos que subirla a 7.5, 8, 8.5% para tratar de captar de vuelta esos 45.000 millones que ya se fueron, o por lo menos una parte de eso. Pero si suben las tasas de interés, ahí es donde a todos nosotros los mexicanos pues nos va a afectar, porque significa que ahora el poder del dinero o el costo del dinero es el más elevado. Nuestros ahorros van a perder este valor. Los préstamos, ya sean créditos hipotecarios, créditos para automóvil, cualquier tipo de préstamo, también va a crecer en valor. Es realmente algo que podría afectar muchísimo la economía mexicana. Entonces estamos como en ese borde donde si una calificadora más, como Morningstar se me fue el nombre de la japonesa, pero o ya sea la japonesa o Morningstar, nos deciden rebajar a triple B, México está en graves problemas. Entonces, ese es un ejemplo real de cómo pues los bonos también no son inversiones garantizadas. Hay dentro de los propios bonos, o sea, hay seguridad. Obviamente es mucho más probable que si compras un bono estadounidense te paguen, así compras un bono de Somalia. El bono de Somalia, o por supuesto, va a estar en grado especulativo. Claro está. Entonces, no se confíen con que renta fija significa seguridad, porque no lo es, porque está el riesgo de default, de impago, de no poder pagar.
Regresando de vuelta a la plática, pasamos con los siguientes mercados financieros. Tenemos otros tres que voy a mencionar. Tenemos los índices, que es una especie de indicador de cómo se encuentra un mercado financiero. Usualmente van a representar economías o sectores de la economía y se usan como referencia del mercado, como una especie de indicador. ¿Cuáles son los índices principales a nivel global? Tenemos el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes, perdón, más grandes de los Estados Unidos. Tenemos el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de los Estados Unidos. Dow Jones, que son las empresas industriales más grandes de los Estados Unidos. IBEX 35, que son las españolas, y el MSCI, que es un índice de acciones globales. Entonces, el índice también se puede, o sea, es operativo, o sea, tú puedes operar un índice, puedes invertir en un índice a través de un ETF, no como tal inviertes en el índice, pero el índice es simplemente una especie de indicador de cómo le está yendo a una economía o a un sector. Y es muy interesante porque tú puedes comprar un ETF de un índice como el Standard Poor's y a través de un solo activo es como si estuvieras invirtiendo en 500 activos al mismo tiempo, porque dentro del Standard Poor's hay 500 empresas distintas. Luego pasamos con los commodities. Los commodities son materias primas, llámese gas, trigo, café, cobre, oro, petróleo, plata, agua, lo que quieran que sea materia prima, pues entra en el rango de commodities. Los commodities son, pues, por así decirlo, es dentro del ramo bursátil y dentro de la industria financiera es sabido que los commodities son activos muy complicados de operar, porque son sumamente volátiles y dependen muchísimo, muchísimo, muchísimo de los ciclos económicos y de la situación geopolítica. ¿Qué mejor ejemplo tenemos ahorita que lo que está pasando tanto con el oro como el petróleo? Con la situación en Irán, hemos visto afectaciones enormes en estos dos activos. Y la plata es un commodity que siempre va a seguir un poco al oro. Tiene también sus propios ciclos porque la plata tiene otras aplicaciones, pero al final pues es una especie de activo codependiente del oro. Entonces los commodities se usan mucho para hedging. ¿Qué le llamamos hedge? Coberturas. Ahorita, por ejemplo, que el dólar está subiendo, bolsa está bajando a partir de lo que sucedió el viernes con las nóminas no agrícolas y la situación actual macroeconómica, este, materias primas pueden salir a brillar. Y ahí es donde se utilizan como contrapeso para inversiones en bolsa, para tratar de minimizar pérdidas momentáneas que se pueden tener en posiciones en acciones. Y luego tenemos los ETFs, los fondos cotizados. Los ETFs es un derivado financiero. A diferencia de los otros, todos los otros son activos que llamamos subyacentes. O sea, es commodity, pues es el oro, la materia prima, es tal cual es lo que es, ¿no? Mientras que los ETFs son como una rama. Y los ETFs puede haber un ETF del oro, puede haber un ETF de la plata, un ETF del Standard Poor's, porque el ETF es un derivado que significa que es un activo que sigue paso a paso el precio de su activo subyacente. El ETF se crea para poder invertir de una manera más sencilla, con menos capital, de una forma más barata, porque digamos que tú el día de mañana quieres invertir en petróleo. Pues invertir en petróleo no es, o sea, no es como que vas a llamar a Arabia y vas a encargar 2 barriles de petróleo para que te lleguen a tu casa, los guardes y después los puedas revender. Pues así no funciona, evidentemente, ¿verdad? Entonces tú, en lugar de eso, inviertes en un ETF de petróleo, en un ETF de acciones relevantes al mundo energético. Hay un ETF muy famoso que se llama XLE, que es el Energy Select Sector, que es justo de las empresas energéticas y petroleras más importantes del mundo. Entonces, el ETF es una rama de los activos financieros que te permite tal cual invertir en esos activos. Entonces, hay ETFs de sectores como salud, tecnología, energía o bonos incluso, y la ventaja es que tienen menores costos, o sea, es mucho más fácil entrar en un ETF, es mucho más fácil invertir en un ETF y hay una liquidez alta, entonces es fácil también deshacerte de tu posición. Entonces el ETF realmente es donde la mayoría de las veces la gente va a invertir su dinero, no tal cual en el oro, no tal cual en el petróleo, no tal cual en índices. En acciones sí, pero el ETF se utiliza como una vía más sencilla de inversión. Porque también lo que tiene el ETF es que es como una especie de canasta, puede juntar muchos activos financieros en uno solo.
Puedes tener justamente un ETF que combine distintas acciones del sector energético, un ETF que combine distintos metales al mismo tiempo. Entonces, es parecido a los índices, donde al invertir en un solo ETF estás invirtiendo en muchos activos y te estás diversificando al mismo tiempo. Ahora, ¿quién mueve al mercado? ¿Quiénes son los participantes reales del mercado? Eso ya lo hemos visto en un par de ocasiones, pero los participantes reales van a ser los bancos centrales, las instituciones, los fondos, las empresas y finalmente nosotros, los minoristas. El retail, que somos nosotros, los minoristas, participamos pero no lideramos. ¿Por qué se mueve el precio? Esta es otra cosa muy importante. Hay tres elementos principales de por qué el precio se mueve. Número uno, oferta y demanda. Es tal cual quienes están comprando y quienes están vendiendo. Así de sencillo. Cuando hay muchos compradores, el precio va a subir. Cuando hay muchos vendedores, el precio va a caer. Pero aquí hay algo muy interesante también que sucede, que no necesariamente es si hay vendedores baja, si hay compradores sube, porque puede que haya la misma cantidad de compradores, pero que de la nada haya menos vendedores. Esto es un poco lo que pasó cuando explota la guerra en Irán, pues lo que se tenía y el Irán empezó a atacar buques petroleros, refinerías y empezó a complicar el abastecimiento de petróleo. Los compradores de petróleo seguían siendo los mismos. Realmente la demanda se mantuvo igual, pero la oferta disminuyó. Entonces, la oferta al bajar, ¿qué genera? Que el precio suba, porque se necesita satisfacer a la misma cantidad de compradores que se tenía previamente. Si la oferta baja y tu compra se mantiene igual, el precio va a subir, porque incluso va a generar una pelea entre los compradores para poder abastecer lo que ellos necesitan. Entonces el precio termina subiendo. Eso es importante. La dinámica de la oferta y la demanda es algo fundamental que se tiene que entender porque es el concepto central del mercado financiero y de economía en general. Luego tenemos el flujo de capital, que es tal cual hacia dónde se mueve el dinero, hacia qué economía se está moviendo el dinero, hacia qué activos se está moviendo el dinero, hacia qué industria. Ahorita pues el flujo de capital en dónde está muy fuerte, inteligencia artificial. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Inteligencia artificial es este nuevo boom parecido al que tuvimos en la burbuja del punto com. Yo personalmente no viví, no estaba vivo en ese entonces. La burbuja del punto com sucede en finales del 99, es el boom cuando empieza a subir mucho, revienta para 2002, 2001, la burbuja del punto com. Pero pues es muy parecido a lo que vimos en ese entonces. Teníamos esta innovación que era el Internet y los sitios web. Y empezó todo lo que tenía .com al final del nombre, empezó a tener valor. Había una que se llamaba pets.com, mascotas.com. Y salieron a bolsa, empezaron a cotizar y la gente por el simple hecho de que tenía .com en el nombre metía dinero y las acciones crecieron 1000, 10,000, 100,000% en un año para otro, en 6 meses para otro. ¿Qué es lo que pasó con .com? Que pues estas empresas no tenían ningún negocio, no había ninguna rentabilidad real, no había no había empresa, no había flujo de capital, no había compradores, no había dinero. O sea, era una empresa fantasma, por así decirlo, que se le inyectó millones sobre millones sobre millones de dólares, pues ¿qué es lo que terminó pasando? Pues terminó reventando por completo y fue una burbuja donde el Nasdaq cayó más, casi prácticamente el 90%, de igual casi en un par de meses cayó 90% el Nasdaq. Fue una burbuja durísima, totalmente basada en especulación, totalmente especulativa. Actualmente en IA, pues la IA está un poco más justificada porque sí tiene muchas más aplicaciones al mundo real y sí termina siendo mucho más impresionante. Creo que el punto com era simplemente algo demasiado innovador, mientras que la IA sí tiene hasta cierto punto mucha más aplicación al mundo real y al mundo de los negocios, pero realmente estamos viendo algo parecido. Se están moviendo cantidades de dinero ridículas a la industria de la inteligencia artificial. El boom de la inteligencia artificial es lo que ha mantenido a flota los mercados financieros estadounidenses, pero ahora viene la prueba de fuego y es ver si realmente estas empresas de inteligencia artificial pueden ser rentables. Si realmente, si comparando con lo que gastan en investigación, en desarrollo, en data centers, en empleados, en todo lo que tienen que gastar, realmente ver si sus ventas justifican ese gasto y si logran ser empresas rentables.
que si vemos que no, seguramente les adelanto, muchas empresas de inteligencia artificial van a quebrar. Porque el mercado está siendo demasiado competitivo. Cada día nace una nueva empresa de inteligencia artificial. Cada día hay una mejor inteligencia artificial que la anterior. Y evidentemente entre ellos va a haber un canibalismo. Van a quedar unas cuantas, parecido a lo que pasó con el mundo cripto, con las criptomonedas. Y muchas van a morir en el camino. ¿Por qué? Porque la inversión tan grande no, la rentabilidad no va a justificar la inversión tan grande que se está metiendo en inteligencia artificial. Entonces, definitivamente yo sí considero que estamos en una burbuja especulativa, probablemente todavía le quede. No creo que vaya a tronar todavía la burbuja, pero pues definitivamente estamos viendo como el flujo de capital y las expectativas, que es nuestro siguiente punto, se están moviendo muchísimo hoy por hoy en la inteligencia artificial. Y pasando con este último, con las expectativas, es tal cual lo que acabamos de hablar, es especulación. ¿Qué tanto, qué tan prometedor es una industria, una acción, un activo financiero? ¿Qué tan prometedor es al ojo de los inversionistas? Y como la IA está haciendo esto tan revolucionario, tan impresionante, se ve como el nuevo Internet, como la nueva televisión, la nueva electricidad, o sea, es este siguiente paso de la humanidad, pues hay expectativas gigantescas. Y la expectativa también es algo que mueve muchísimo el mercado financiero y a los precios, por supuesto que lo es. Ahora, de hecho, este concepto de liquidez lo vamos a dejar para el siguiente webinar, cuando retomemos análisis técnico. Y de hecho, les adelanto, este siguiente webinar que vamos a tener análisis técnico, que si no me equivoco es el 17, sí, es decir, la próxima semana. Voy a enfocarlo para que se unan y estén, lo voy a enfocar al perfil de volumen. Quiero que, así como hoy estoy tratando de hablar un poco más de los aspectos de hoy por hoy, de cómo se encuentra la situación macroeconómica y fundamental, y pasándome un poco más rápido la presentación, el siguiente martes quiero enfocar a que nuestro webinar sea más apegado al perfil de volumen y que lo revisemos más a profundidad. Pero bueno, para que estén ahí al tanto. Ahora, pasamos con el tema de las tendencias. Hay tres tipos de tendencias: tendencia alcista, bajista y rango lateral. No hay mucha ciencia ahí. Estos son los tres tipos de movimientos que podemos tener. Cuando hay una tendencia alcista y cuando hay una tendencia bajista, estamos hablando de que alguno de los dos participantes tomó el control. En la tendencia alcista, los compradores tomaron el control; en la tendencia bajista, los vendedores tomaron el control. ¿Esto qué significa? Que el precio fue ineficiente. Hablamos de una ineficiencia justo cuando no hay un equilibrio entre compradores y vendedores. ¿En qué momento sí hay un equilibrio? En los rangos laterales, porque significa que compradores y vendedores están de acuerdo en el precio justo de un activo. Esos son los tres tipos de movimientos. Ahora, ¿cuáles son los errores del principiante? Operar todo el tiempo. No necesitamos meter operaciones cada segundo del día y operar en cada subida y en cada bajada. Solo necesitamos tomar posiciones donde haya una probabilidad a nuestro favor. Otro error del principiante: no comprender el contexto. Y finalmente, buscar señales, buscar trades de otras personas, buscar que el algoritmo del otro, el indicador de tal. Hay que por lo menos tener una noción de cómo funciona el mercado, entenderlo y poder darle un poquito de contexto antes de querer brincar a buscar el santo grial, las señales y las estrategias de otros traders. ¿Por qué? Porque el problema no es la estrategia, es no entender el entorno. ¿Qué hace un trader real? A diferencia de lo que hablábamos previamente, ¿qué sí hace un trader? El trader lee el contexto, espera niveles de alta probabilidad y gestiona su riesgo. Nosotros como traders no reaccionamos, nosotros interpretamos. Ahora pasamos directamente con lo que más me interesaba de esta presentación, que ya hemos hablado mucho de esto, que es el análisis fundamental, que es lo que mueve al mercado y cómo interpretar noticias económicas. Como les comento, voy a tratar de pasarme un poco rápido por estas diapositivas o, en su lugar, hacer pausas para hablar de la situación actual, que estamos en un momento muy interesante fundamentalmente, y hablar del porqué de esto mismo, por supuesto. Pero bueno, ¿qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es un tipo de metodología de análisis del mercado financiero que lo que intenta hacer es entender los factores económicos que influyen en el valor de un activo.
El mercado no solo se mueve por gráficos, se mueve por información. Entonces es fundamental que todo el mundo lo entendamos. No se mueve por gráficos, o sea que sí, que también hasta cierto grado sí se mueve un poco por lo que esté pasando en la dinámica del precio, pero lo que realmente genera un movimiento a largo plazo y un movimiento significativo no es el análisis técnico, no son las velas, no es el soporte y la resistencia, es la información que hay detrás. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué mueve al mercado cuando hablamos de análisis fundamental? Hay cuatro principales factores que mueven al mercado. El primero es la economía. Por supuesto, la situación económica es un factor fundamental para determinar si las bolsas suben, si bajan, si el dólar sube, si baja, si la moneda hace esto o aquello. Otro factor fundamental, la política monetaria que está implementando el país, perdón. ¿Cuáles son las tasas de interés que está dando el país? ¿Qué es lo que espera, en este caso, Reserva Federal, Banco de México y demás? Otro, que se repite las expectativas. ¿Qué es lo que se espera que suceda? ¿En dónde se está poniendo las apuestas? ¿En dónde se está colocando el futuro de los mercados financieros? Y finalmente, la geopolítica. ¿Qué eventos están sucediendo? ¿Hay una guerra? ¿En dónde la hay? ¿Qué está pasando en la guerra? ¿Cómo esto puede afectar al flujo del petróleo, al flujo del gas natural, al flujo de aquello o al flujo de esta otra cosa? Estos son los cuatro elementos donde se determina realmente qué es lo que van a hacer los mercados. El precio responde a lo que pasa y a lo que se espera que pase. Eso es muy importante. El precio responde a lo que sucede. Si hay una guerra, si ahorita Irán decide lanzar un misil en contra de Estados Unidos, en contra de quien sea, el mercado va a reaccionar. Pero el mercado reacciona si también se espera que eso suceda. Si ahorita alguien sale en Twitter y dice, tengo información interna de que Irán está planeando un ataque contra los Estados Unidos, pues adivinen qué, el precio va a reaccionar. ¿Por qué? Porque está generando una expectativa. Todavía no sucede, pero con el hecho de que haya una expectativa es suficiente para que el mercado se mueva. Y pues Trump se ha aprovechado de eso. Hemos visto cómo Trump sale, da comunicados y de la nada te das cuenta de que 15 minutos antes alguien compró 400 millones de dólares del Standard Poor's, alguien compró quién sabe cuántos, 40 millones de dólares de petróleo. Obviamente, pues esto es algo que se sabe que sucede y que pues, que como lo quieran llamar, la élite, los poderosos en el mando, los políticos, pues por supuesto que se aprovechan de ello, que saben que la gente reacciona no solo a lo que sucede, sino a lo que se espera que suceda. Ahora pasamos a esta siguiente diapositiva. Deme un segundito nada más, estoy de vuelta enseguida para hablarles de los conceptos claves del mercado, donde vamos a hablar de inflación, tasas de interés, Banco Central y empleo. Un segundito, perdón. Listo. Ok, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento general de los precios. ¿Qué es lo que sucede con la inflación? Cuando tenemos una inflación alta, significa que nuestro poder adquisitivo, nuestro dinero, se reduce. O sea, la capacidad de gasto que tenemos, el poder de nuestro dinero, se reduce. Ahora es menos. Cuando hay una inflación elevada, cuando sucede la inflación, esto va a generar una presión ante los bancos centrales y esto termina impactando a la moneda. En un momento vamos a ver cómo esto sucede y vamos haciendo el esquema paso a paso de cómo se llega a este punto. Luego tenemos las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? Es tal cual el costo del dinero. ¿Cuánto vale el dinero? Determina el flujo de capital. Cuando tenemos tasas altas, la moneda se fortalece. ¿Qué es el Banco Central? El Banco Central es la institución que controla la política monetaria. ¿Por qué importa? Porque define las tasas y esto influye directamente en el mercado financiero. Y bueno, antes de pasar al empleo, regresamos a estas tres. Aquí sucede algo muy interesante entre estas tres porque estas van muchísimo de la mano. La inflación es un dato, o sea, es algo pues, totalmente objetivo. O sea, alguien no sale y dice, sí, la inflación es 7%. No, así no funciona. La inflación es porque es, o sea, en base al aumento que se ha tenido en los precios se determina cuánto es el porcentaje promedio que ha subido las cosas. Esa es la inflación. Entonces es un dato totalmente objetivo. Nadie decide ese dato. Es un dato que se suelta y se dice, este es el valor de la inflación actualmente.
El Banco Central es una institución, es en el caso de Estados Unidos la Reserva Federal, en el caso de México es Banxico, y es tal cual el que decide qué hacer con las tasas de interés. Antes de hablar, bueno, más bien ahora nos pasamos directamente, el Banco Central decide cómo mover las tasas de interés a conveniencia de la política o de la economía del país. ¿Y qué es las tasas de interés? Es tal cual lo que les comentaba, ¿no? De cuánto va a pagar el país por su bono. O sea, si yo te digo que hay una tasa de interés del 7%, significa que el costo del efectivo del dinero vale 7%. Y cuando una persona decide comprar bonos del país, va a retener un rendimiento, o se le va a prometer, por así decirlo, un rendimiento de ese mismo 7%. Pero ese 7% es la métrica base para determinar cuánto va a valer el crédito automotriz, la hipoteca del coche, los créditos de tarjeta, de las tarjetas de crédito. Entre más alto sea la tasa de interés, más elevado van a ser los demás. Si un país tiene una tasa de interés muy elevada, significa que entonces, tal cual, un crédito va a ser súper alto en ese país. Una hipoteca, o sea, un crédito para una propiedad va a ser súper alto en ese país. La comisión de tarjetas de crédito va a ser súper alto en ese país. Entonces, el Banco Central es la institución y la tasa de interés, a diferencia de la inflación, no es un dato objetivo. La tasa de interés la decide el Banco Central. ¿Cómo o qué es lo que toma en cuenta el Banco Central para decidir la tasa de interés? Pues fuertemente se basa en la inflación y en la economía del país. Cuando, por ejemplo, digamos que la inflación aumenta, esto va a generar presión en el Banco Central, porque si la inflación sube, entonces el Banco Central se ve de cierta manera obligada a controlar el consumo. Cuando la inflación sube significa, puede haber distintos motivos, pero de manera general estamos diciendo de que se está comprando mucho, o sea, de que hay un aumento acelerado en el precio. Entonces el Banco Central tiene que frenar un poco esa inflación. ¿Cómo lo hace? Aumentando el valor del dinero, es decir, aumentando las tasas de interés. El Banco Central decide subir las tasas de interés para de esa manera perdón, bajar o generar una incentiva menor en el consumo, bajar un poco el consumo y por ende frenar un poco la inflación. Entonces los bancos centrales suben las tasas de interés cuando hay una inflación elevada para tratar de controlar la misma. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Porque mucha gente cree que el tener una inflación muy lenta es bueno, pero no. Cuando tenemos inflaciones muy bajas, como del 1%, 0,5% anual, eso también no le conviene al país. El país necesita que haya un poco más de inflación, que haya un poco más de aceleración económica. Entonces, lo que decide hacer el país es bajar las tasas de interés. De esa manera, incentiva el consumo económico del país. ¿Qué otra métrica es muy útil para los bancos centrales? El empleo. ¿Qué tan saludable es el empleo del país? Hay una buena cantidad de empleo, hay mucha gente en desempleo. Eso es una métrica muy importante, porque si hay mucha gente empleada, hay una capacidad de gasto mayor. Mayor gente puede invertir, mayor gente puede comprar una casa, un automóvil, mayor gente puede contribuir a la economía. Pero si hay un desempleo muy alto, pues definitivamente significa que no hay dinero, no hay posibilidad de crecimiento económico. Entonces, el Banco Central se va a basar mucho en la inflación y en el empleo para tomar sus decisiones sobre las tasas de interés. Y aquí hacemos una de esas pausas que les comenté que quería hacer, porque justo el empleo jugó un rol fundamental este día viernes. ¿Por qué me van a preguntar ustedes? Porque pasó algo bien interesante el viernes. El viernes exactamente se publicó las nóminas no agrícolas, el NFP. Se esperaba y que mi intención es darles pues, datos lo más exactos posibles. Entonces, permítanme nada más meterme a ver la publicación del dato para asegurarles que les diga la información exacta. Pero el viernes se publicó las nóminas no agrícolas, ¿no? June fue el 5. Place earnings, ok. Entonces, en las nóminas no agrícolas, les voy a decir lo que se esperaba.
antes del dato publicado se esperaba que las nóminas no agrícolas salieran con un valor de 85.000 nóminas, o sea, que ese fueran las nuevas nóminas que se han generado, o sea, los nuevos empleos que se han generado, que fueran 85.000. Pues el dato real fue más del doble. Se dieron cuenta de que el dato real de las nóminas no agrícolas, del cambio en las nóminas no agrícolas, no fue de 85.000, que era lo que se esperaba, fueron 172.000, lo que significa que la Fed creía que no había una muy buena situación en cuanto a empleo en Estados Unidos, que no había una muy buena situación económica, había una inestabilidad laboral, y este dato nos vino a decir de que no, que al parecer eso no es cierto, porque la Fed falló en prácticamente un 100% al dato. El dato real fue un poco más del doble, 2.000 más del doble. Fueron 172.000 los nuevos empleos reportados este último mes, lo que nos dice que sí hay una estabilidad laboral que no se veía venir, que hay una estabilidad económica y que por ende, ¿esto qué termina traduciendo? Esto favorece mucho a que no se tengan que bajar las tasas de interés, que no se tengan que recortar las tasas de interés, que la intención de la Fed o lo que planeaban, o el nuevo, Kevin Walsh, que es el nuevo director de la Fed, era más pro a recorte de tasas. Esto les demostró de que no hay necesidad de recortar las tasas. No hay necesidad de recortar las tasas, tampoco hay necesidad de subirlas, pero entonces esto que generó, generó una fuerza muy grande en el dólar. ¿Por qué? Porque al no haber miedo de recortar las tasas de interés, o sea, los bonos gubernamentales de Estados Unidos subieron, los bonos subieron en valor, hubo una inyección de capital fuerte hacia los Estados Unidos como economía, se compraron dólares para tener esta inversión, el dólar subió durísimo, ahorita pues más voy a dejar de compartir para mostrarle las gráficas y que lo puedan apreciar con ejemplos un poco más fáciles de traducir visualmente. Entonces déjenme abrir el TradingView. Un segundo. Acá ya tengo el TradingView. Y les comparto pantalla. Share. Aquí estamos. Ok. Entonces, les voy a compartir el... Creo que aquí ya se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Ok, vamos a quitar el oro. Y les voy a poner, por ejemplo, el dólar peso, el dólar contra el peso mexicano. Quiero que vean esto. Vamos a hacerlo no solo. Y quitar esto. En la temporalidad de 4 horas. Quiero que vean, esto fue el día viernes con esta vela gigante. Viernes a las 7 de la mañana, o sea que coincide con la publicación del dato, vimos un incremento de mínimo a máximo en esta vela en solo 4 horas. De mínimo a máximo de 1.26% en el dólar peso. Entonces, o sea, aquí a lo que estábamos mencionando era que al no haber un miedo de recorte de tasas, esto fue gasolina pura para el dólar, gasolina pura para el bono americano. Y obviamente, cuando el dólar sube de esta forma, esperen lo contrario en la bolsa. Si yo me meto a ver el SP 500 y lo ponemos en la misma temporalidad de 4 horas, quiero que vean una vela parecida a lo que habíamos visto a la inversa. Perdón, esto fue el martes. Aquí está. Fue esta región de aquí. O sea, desde las 4 de la mañana de ese día hasta el mínimo que nos hizo fue un 2.76% de caída. ¿Por qué? Porque el dinero, en vez de moverse a la bolsa, en vez de moverse a los activos de riesgo, se movió a la renta fija, porque creció la tasa de interés de la renta fija, no tal cual del país, pero sí de la renta fija de los bonos americanos. Y entonces los inversionistas prefieren aprovechar ese boom, ese momento, mover su capital de ese lado y deshacen posiciones de acciones y del sector bursátil, generando esta caída sumamente agresiva. Después se repone un poco y volvimos a ver una caída muy agresiva, lo que fue el día de hoy, martes, lunes. Sí, el día de hoy. El día de hoy, pues sí, claro, claro. Yo tomé una posición en venta el día de hoy muy buena con esta caída. Hoy vimos una caída de máximo a mínimo de 2.87%, que para bolsa es bastante. En un solo día recorrer eso, créanme que es bastante. Si nos vamos a ver al oro, ¿qué es lo que pasa con el oro? Que si nosotros tal cual vemos el ticket es XAU USD, o sea, es el oro contra el dólar.
y quiero que vean la caída que no solo tuvo el día viernes, que fue en esta región de aquí. Esta fue la caída del día viernes, una caída de más de 3%, 3,27%, sino también se mantuvo el día de hoy. O sea, del día de hoy de máximo a mínimo fue una caída de casi 4%. Esto obviamente nos indica una fortaleza importante que está teniendo el dólar y un desinterés totalmente a bolsa y a otros activos. Ya no hay un interés claro hacia el oro. ¿Por qué? Porque ya no hay un número uno, el conflicto geopolítico Irán-Estados Unidos se está desescalando. Ya no hay tanto miedo hacia un aumento en el conflicto. Ya no hay tanto interés en el oro como un activo refugio. Número dos, los bonos ya están dando una rentabilidad interesante. Ya no hay tanto incentivo o tanto atractivo al oro para conseguir un rendimiento. Entonces empiezan a haber fugas de estos activos, que también pues, en el oro ya hemos visto una, eh, no sé si diría una super tendencia bajista, pero pues un movimiento a la baja de lo que ha sido desde, desde finales de enero a la fecha y más recientemente, pues sí hemos visto una tendencia bajista de lo que ha sido todo mayo a la fecha. Y esto se debe a esto mismo, de que ya no hay un interés tan claro o un apetito hacia el oro como un activo de rentabilidad. En el caso del Standard Poor's y Nasdaq, sí lo hubo y tuvimos un boom un poco artificial en estos niveles a partir de marzo. Tuvimos un crecimiento del 20%, muy injustificado porque todavía estábamos en momento de guerra. No había como tal ningún motivo real por el cual este movimiento sucediera, más que pues, inyección de capital. Y finalmente ya estamos viendo pues eso. Hay un aumento en el dólar, no hay un interés en recortar tasas, no hay un interés realmente en modificar la política monetaria que se tiene actualmente. Por ende, atractivo el dólar para inversión, atractivo los bonos para inversión. La bolsa en este momento ya no es un activo tan atractivo para la inversión. Y de pico, de máximo a mínimo, hemos visto un movimiento del 5%. Yo personalmente creo que no es mal momento para empezar a acumular órdenes en lo que es bolsa, en lo que es Standard Poor's, en lo que es Nasdaq. Creo que estamos en un momento de descuento. Puede que caiga más, puede que busque rellenar estos niveles de más abajo, pero creo que se pueden empezar a acumular posiciones desde estos niveles, porque al final el movimiento que vimos el viernes con todo y todo es antinatural. Si nosotros vemos la tendencia a largo plazo del Standard Poor's, pues va hacia arriba. Esto es o sea, se ve evidentemente como a largo plazo esta cosa va a subir. Entonces, cada que nos ofrece estas oportunidades de caída, o lo que le llamamos con el nombre un poco más técnico, de descuento, vale la pena empezar a acumular posiciones poco a poco. Eso es un tip que les dejo específicamente para el tema bursátil. Estas caídas siempre son atractivas para agarrar mejores precios de compra. Pero bueno, retomemos y vayamos de vuelta con la presentación. Ya no nos falta mucho, no se preocupen. Módulo 1. Aquí estamos. Entonces, ya regresamos de este lado. Sí, ya se ve en mi pantalla. Perfecto. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Regresando a lo que hablábamos, entonces, ¿cómo es la relación clave que tiene el mercado? Si sube la inflación, suben las tasas y por ende sube la moneda. Los bancos centrales usan las tasas para controlar la inflación. Creo que todo claro hasta ahora. Ahora, ¿cuáles son los actores principales? Ya los mencionamos, no hace falta que recapitulemos tanto, pero son bancos centrales, por supuesto, el gobierno y las instituciones como los bancos, como los fondos de inversión, los brokers y demás. El mercado sigue al dinero institucional. Ahora, las noticias económicas son justamente una noticia económica es la publicación de tasas de interés por parte de la Fed, es el dato de inflación, es el dato de empleos, es tal cual es cuando se publica cuál es el dato final. Entonces, ¿qué son las noticias económicas? Son catalizadores del movimiento. Como tal, no crean el movimiento, lo aceleran, pero hay ocasiones donde sí lo crean. ¿Como cuál? Como el que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que el dato esperado fue muy distinto al real. Se esperaba los 80 y pico, 85,000 empleos, salió en 172,000. O sea, fue realmente abrumador lo diferente que fue el dato real al dato esperado. Y cuando sucede esa diferencia tan significativa entre lo esperado y lo que se esperaba, perdón, entre lo esperado y el dato real,
Ahí sí creo que se pueden crear movimientos y pues sí es gasolina pura para el precio. Que justamente, bueno, tipos de noticias claves. Inflación, que se le llama CPI. Tasas de interés, empleo y pues aquí hay varios más. Podemos agregar el sentimiento del consumidor de Michigan y en fin, hay muchísimos. Decidí agregar el Producto Interno Bruto, que creo que a escala global es un dato que se usa mucho. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes? Número uno, operar con la noticia. Número dos, reaccionar sin contexto. Y finalmente, entender. O sea, bueno, más bien, esos son los dos errores. Y finalmente, hay que entender que el problema no es la noticia, sino cómo la interpretamos. Ahora, y esto ya me lo adelanté totalmente con el ejemplo que les di, pero la clave no está en el dato publicado, está en lo que se esperaba a comparación del dato real. El dato no nos importa, solo nos importa si el dato fue muy distinto a lo que se esperaba. ¿Qué es lo que sucedió? Si el esperado en una tasa de interés era 3% y resulta que el real fue 3,5%, eso se traduce en un movimiento muy agresivo. ¿Qué es lo que pasó con nóminas no agrícolas? Se esperaba 85,000, resultó en 172,000, una diferencia abismal. Pues por supuesto hubo un movimiento fuerte en el mercado porque el dato fue totalmente distinto a lo que se esperaba. ¿Cómo realmente debemos interpretar noticias? Tenemos que ver qué es lo que se esperaba. En el ejemplo que vimos, 85,000 nuevos empleos no agrícolas. ¿Qué es lo que salió? 172,000 nuevos empleos no agrícolas. Y finalmente, cómo reacciona el precio. Agresivo en el dólar hacia arriba, agresivo en oro y bolsa hacia abajo. El mercado descuenta expectativas, no datos. Y con esto finalizamos este webinar, módulo uno, Fundamentos del Mercado. Antes de dar por concluir, les dejo con dos frases. El trading no empieza con una operación, empieza con comprensión. Y el trader que entiende el contexto tiene ventaja. Antes de finalizar, dejamos abierta también la sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Igual les anticipo nuevamente, el siguiente webinar vamos a volver a ver análisis técnico, pero lo vamos a enfocar fuertemente y vamos a recortar todo para enfocarnos fuertemente en el perfil de volumen, ver distintas aplicaciones y posibles estrategias a utilizar y ejemplos en tiempo real. Pero antes de finalizar, como les comento, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden preguntar, sugerir todo lo que gusten. Pedro, como siempre, te lo agradezco yo a ti muchísimo. Tú nunca fallas, siempre estás por acá. Mil gracias. Y sé que tú, por ejemplo, eres de las personas que ya ha visto este mismo webinar, pero creo que al darle ese giro distinto, actualizarnos con lo que está pasando hoy en día, pues vale la pena volverlo a ver, ya que reforzamos conceptos y aprendemos nuevos con lo que está pasando en la actualidad. Mil gracias, Pedro, por volverte a conectar al webinar. Creo que hasta ahora ninguna otra pregunta. Vamos a dar 30 segunditos más antes de finalizar. De igual manera, siéntanse totalmente libres. Me pueden contactar con el nombre que ven, Alfredo-Marentas en Instagram. Si buscan la página de BT Markets, ahí también me van a ver etiquetado, van a poder ver publicaciones mías. Me pueden contactar directamente. Cualquier duda, pregunta, ayuda que necesiten, con todo gusto les puedo ayudar a través de los chats de Instagram. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Y pues nada, creo que hasta ahora nada más. Muchísimas gracias a todos por unirse, de verdad se los agradezco mucho. Y espero se puedan conectar este siguiente martes a nuestro webinar de análisis técnico. Creo que ese es el que más interés genera, por obvias razones. Creo que a mí también es el que más me apasiona, no les voy a mentir, es el que más disfruto dar. Y como les digo, vamos a enfocarlo mucho en perfil de volumen. Entonces, si pueden acudir, créanme, el perfil de volumen es una herramienta que puede cambiar totalmente su trading. Si se pueden unir, ahí creo que lo pueden aprovechar mucho. Pero bueno, muchas gracias a todos. Espero tengan un excelente resto de su noche. Muchas gracias y hasta luego.